Muy buenos días, mis estimados amigos. Iniciamos esta clase de Biblia de los sábados y en primer lugar quiero invitarlos para que nos unamos en oración por este nuevo día que el Señor nos regala y por esta nueva oportunidad que Él nos da para escuchar y estudiar su santa y bendita palabra. Gracias a todos por su conectividad, gracias por encontrarse en este momento conectados a esta transmisión. Quiero en primer lugar invitarlos para que nos unamos en esta oración de acción de gracias al Señor por este nuevo día y por esta nueva oportunidad que Él nos brinda y nos ofrece para escuchar su bendita palabra, para estudiarla, para escudriñarla, porque como cristianos estamos llamados e invitados por el mismo Jesús a estudiar su santa y bendita palabra. Esperemos un momentico para que se vayan conectando y en los comentarios me vayan diciendo cómo se escucha el audio, si se está escuchando bien y cómo está saliendo la transmisión. Gracias a todos, de verdad, por su presencia, por su compañía y por su apoyo. Quiero saber cómo se está escuchando el audio. Por favor, ahí en los comentarios me indican cómo se está escuchando el audio, si se está escuchando perfectamente, porque no sé exactamente cómo están ustedes recibiendo el sonido. Para poder empezar, María Alejandra González Bedoya, un saludo muy especial. ¿Cómo se está escuchando, María Alejandra, por favor? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando? ¿Cómo se está escuchando el sonido? Pues parece que no se está escuchando. Voy a tener que finalizar el video, reiniciarlo, porque parece ser que no se está escuchando. Agradezco inmensamente sus comentarios. Ah, bueno, ok, muy bien. Bueno, gracias. Ya he verificado el sonido. Agradezco inmensamente sus comentarios. Muy bien. Bueno, pongámonos ante la presencia del Señor. En este momento invocamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y nuestra mente para que abra nuestro corazón y podamos recibir con agrado, beneplácito y gratitud la palabra del Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te bendecimos abundantemente
y te agradecemos esta oportunidad de este nuevo día de vida. Te agradecemos esta oportunidad que nos das para escuchar tu santa palabra, estudiarla y así poder comprender mejor tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Señor, por todas las personas que a esta hora están sintonizadas, estudiando con nosotros tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento de encuentro contigo a través de tu palabra. Quiero agradecerte encuentro contigo. Quiero agradecerte por todas las personas que se interesan por este estudio los sábados. Y quiero pedirte que bendigas sus vidas y bendigas sus personas. Bendigas sus trabajos, sus estudios, todos sus proyectos de vida. Protégelas de todo mal, protégelas de todo peligro. Amén. Bueno, mis amigos, hemos estado estudiando durante estos sábados las etapas de la historia de Israel. Debemos comprender, estudiar las etapas, los momentos de la historia de Israel para poder así comprender mejor el porqué de la revelación de Dios en la historia de un pueblo. Y hemos dividido las etapas de la historia de Israel en 5. La primera etapa, la etapa patriarcal que estuvimos estudiando en capítulos anteriores, la etapa del Éxodo y la llegada a la tierra de Canaán, que estaremos estudiando en el día de hoy. Luego la tercera etapa viene siendo la etapa de la monarquía unida. La cuarta etapa, la monarquía dividida, cuando el reino se divide en el reino del norte, en el reino del sur. Luego la quinta etapa, la invasión de Alejandro Magno y la realidad de Israel en una época ya muy próxima al nacimiento de Jesús, la época de los macabeos. Luego pues finalizaremos ya la etapa o época de la invasión romana, cuando nace Jesús. Bueno, pedimos oración por la salud del niño Keiber Sampaio Molina. Estamos entonces hoy centrados en la segunda etapa de la historia de Israel, la época del Éxodo, ¿cierto? La época del Éxodo, que viene siendo años 1500 antes de Cristo al año 1040. En la clave de la fe, de la experiencia del Éxodo de Egipto, nosotros podemos anotar lo siguiente. La experiencia del Éxodo es la clave de fe del pueblo de Israel. Es el fundamento de la fe de un pueblo. Dios, que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y viene siendo el artículo de fe más importante del Antiguo Testamento.
equiparable a la fe de la resurrección de Jesús, de la Pascua de Jesús en el Nuevo Testamento. Es tan importante, tan esencial, fundamental, el hecho del éxodo en Israel, que cada una de las generaciones tiene que sentirse, que considerarse a sí misma como salida de Egipto. Por lo tanto, el éxodo no es ni una leyenda ni un mito, sino un hecho histórico del pueblo de Israel que se va actualizando de generación en generación hasta nuestros días. Y cada judío de todas las épocas, de todas las generaciones, debe sentirse él mismo liberado de la esclavitud de Egipto. Eso es fundamental. Conocemos las razones por las cuales el pueblo de Israel fue a Egipto. Y sabemos por el capítulo 42 del libro del Génesis que la razón fundamental fue el hambre. Jacob envía a sus hijos a Egipto a buscar comida. Realizan 3 viajes y sabemos la historia, y podemos leer la historia en el capítulo 42 del Génesis y en el capítulo 46. En el último viaje llega a Egipto el mismo Jacob con sus hijos. Conocemos la historia de José, conocemos la historia de los hijos de Jacob que llegan a Egipto. Conocemos que Jacob muere en Egipto, pero quiere que sea sepultado en su tierra. Dice la Biblia que cuando José muere, subió al trono un faraón, que viene siendo Ramsés II. Este faraón, dice, no conoció a José, y se inicia así la etapa de servidumbre y de esclavitud, de dura opresión del pueblo en Egipto. Podemos encontrar esta historia para que ustedes la profundicen en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 14. Corría el año 1304 antes de Cristo. Tengan en cuenta ustedes los años, las décadas. Los egipcios sometieron a los judíos a una dura esclavitud y a una dura opresión. Le hicieron la vida imposible. Lo obligaron a realizar trabajos extenuantes, difíciles. Y hacia el año 1250 a.C., un grupo de judíos sale con Moisés a la cabeza hacia el desierto del Sinaí, liberándose así de la opresión de ese pueblo en tierras de Egipto. 430 años estuvo Israel en Egipto. Dios logra sacarlos con su gran poder de la casa de la servidumbre y los conduce al desierto, a la libertad. Pero ellos tienen que luchar en el desierto, que viene siendo una dura prueba para el pueblo de Israel en el desierto. Pero van guiados por Moisés y van guiados por el mismo Dios. Fueron 40 años que estuvieron los judíos en esa travesía del desierto.
durante 40 años soportaron hambre, soportaron sed y estuvieron a merced de los peligros propios del desierto, animales salvajes, pero Dios estaba con ellos, que era lo principal. El pueblo en el desierto murmuraba contra Dios y murmuraba contra Moisés. Y Dios entonces hace un pacto con ellos, una alianza en el monte del Sinaí, que nosotros conocemos como el Decálogo, como los mandamientos. Podemos encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 9, versículos del 9 al 11. El esquema básico del Éxodo presenta una estructura de 3 tiempos. Primero, salida de Egipto. El pueblo se encontraba oprimido política, cultural, laboral, social y religiosamente. Por lo tanto, la salida de Egipto significó para los judíos una liberación. Primera etapa. Segunda etapa, travesía por el desierto. El Deuteronomio presenta la travesía bajo la imagen de la prueba que hay que superar. No es fácil, es una conquista, es una tarea, es un don de Dios, sí, es un regalo, pero no es un regalo gratis. Tiene que luchar, el pueblo tiene que luchar, el pueblo tiene que esforzarse. Deuteronomio 8 del 1 al 4. Y la tercera etapa viene siendo la entrada en la tierra de la promesa. Canaán es la llegada a la meta. Es una tierra buena que emana leche y miel, como lo había prometido Dios. Por lo tanto, mis queridos amigos que están a esta hora conectados, es una realidad que nosotros vivimos también de manera personal. Y lo vamos a ver al final de esta clase, cómo nosotros vivimos también nuestro propio éxodo. Por lo tanto, la liberación de Egipto viene siendo para el pueblo judío el núcleo más primitivo y esencial de la fe de Israel. Viene siendo: Dios nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Esa frase es fundamental, central. Dios nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Es entonces el credo más primitivo y representativo, significativo de Israel, que encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 5 al 9. Léanlo. Este credo revela entonces la convicción de la fe de que Dios se revela en la historia. En el libro de los Salmos encontramos el canto de este hecho en varios libros, en varios salmos. Por ejemplo, en el Salmo 136 o en el Salmo 105 y otros. Dios en el Antiguo Testamento se presenta entonces como, comillas, Yahvé, el Dios que sacó a Israel de Egipto. Comillas, cierro comillas. Éxodo 6, 7. Yahvé, el Dios que sacó a Israel de Egipto. Es fundamental. Es el eje central, la columna vertebral de la fe del pueblo de Israel. Este acontecimiento es histórico y es el eje central de las promesas de Dios y es el hilo conductor, óigase bien, el hilo conductor de las acciones de Dios a favor de su pueblo. Maravilloso, hermoso. Toda la historia de Israel, todas las acciones de Dios están fundamentadas
en este hecho, un hecho histórico, que se convierte en un hecho teológico. El éxodo entonces no es un mito, no es una leyenda, no es una fantasía, no es un invento. El hecho del éxodo es un acontecimiento real, histórico, que Israel vivió en carne propia, históricamente y teológicamente, litúrgicamente, celebra permanentemente de generación en generación, que es lo importante, hasta el día de hoy. Entonces, el hecho del éxodo no es un hecho pasado, simplemente. Es un hecho presente y futuro. Y es un hecho que celebra el judío hasta el día de hoy. Y vayan mirando el hecho de la resurrección de Jesús, que no fue un hecho imaginario, inventado, fantasioso, no. La resurrección de Jesús fue un hecho real, histórico, que viene siendo el paso, el éxodo de la muerte a la vida. Y es un hecho que celebramos los cristianos hasta el día de hoy, como celebran los judíos el hecho del éxodo. Por lo tanto, el que se revela en la historia es Yahvé, y como Salvador y Liberador. Esto es maravilloso. Esto es uno de los temas que más fascina en el Antiguo Testamento. El profeta y todos los profetas, pero el profeta Ezequiel, por ejemplo, 34:27, resalta, subraya, acentúa este hecho. Dice el profeta Ezequiel que 34:27 dice que Yahvé es Salvador y es Liberador, primero y después Creador. Eso lo vamos a explicar más tarde. Salir de Egipto entonces significa para el judío, para la fe de Israel, no solo salir de un lugar geográfico. Óigase bien, no es solo salir de un lugar geográfico, sino que también es salir de una situación existencial de opresión y de esclavitud, que la fe convierte en una situación teológica al comprender que ese hecho es interpretado, comprendido como la acción de Dios a favor de su pueblo. Es que fue Dios el que nos sacó de Egipto. Fue Dios, el mismo Dios en persona. Tenemos entonces así a un Dios que no es indiferente al dolor de sus hijos, sino que con misericordia y compasión despliega todo su poder para sanar y liberar a los oprimidos. En Éxodo 3:7 podemos nosotros descubrir el ser de Dios. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Nos dice entonces que Dios no es un Dios ciego, es un Dios que ve el dolor de sus hijos. He visto la aflicción de mi pueblo. Dice, he escuchado su clamor. El Señor escucha nuestros gritos, nuestra oración. Él no es un Dios ciego, no es un Dios sordo, como los dioses falsos de otras naciones que tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven.
Este es un Dios que tiene boca y habla, es un Dios que tiene oídos y escucha el clamor, el sufrimiento, el dolor, y es un Dios que tiene ojos y ve el sufrimiento y el dolor de sus hijos. Dios agrega, conozco sus sufrimientos. Por lo tanto, es un Dios que conoce nuestros sufrimientos porque Él sufre con nosotros. Es lo que significa la palabra compasión. Él sufre con nosotros. Él ha sufrido con nosotros en su Hijo Jesucristo. Él no es un Dios indiferente, sino que siente compasión. Es decir, vive con nosotros el sufrimiento y el dolor. Siente el dolor, nuestro dolor. Es un Dios que se identifica con nuestro sufrimiento, porque sufre con nosotros. No es un Dios indiferente. Y agrega, he decidido bajar para liberar a mi pueblo. Él viene en persona y viene a sacarnos de la esclavitud, del pecado y de la opresión. En el Nuevo Testamento se encarna y nace en Belén. Es el Dios con nosotros, el Dios Emmanuel. Fíjense que esta realidad del Nuevo Testamento, del Dios con nosotros, del Emmanuel, viene desde los tiempos del Éxodo, confirmado por Isaías. El Dios con nosotros, nos dice Isaías. Por lo tanto, es un Dios que camina con nosotros, es un Dios que está con nosotros, es un Dios que nos acompaña, es un Dios que ve nuestro sufrimiento, es un Dios que escucha nuestro clamor y nuestras oraciones, es un Dios que siente dolor con nosotros, es compasivo. Y si tú estás pasando en este momento momentos difíciles, tienes a ese Dios a tu lado. Fíjense lo importante que es estudiar la palabra, estudiarla, no solamente leerla. ¿Y por qué nosotros creemos en un Dios que no es indiferente a nuestro dolor? Eso viene del Éxodo. Es una realidad que viene del Éxodo, del Antiguo Testamento, y que nos presenta Jesús. Vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, que yo les daré consuelo. Por lo tanto, Jesús, el Dios con nosotros, es un Dios que está sufriendo con nosotros y está identificándote con tu dolor y con tu sufrimiento. Es bueno entonces y muy benéfico hacer el ejercicio de este éxodo en nuestra vida. Los seres humanos vivimos en permanente éxodo en todas las situaciones y circunstancias de la vida. La vida es un salir de una situación a otras circunstancias para entrar en otras circunstancias. El niño, por ejemplo, sale de una edad a otras etapas de la vida, de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto. Nosotros salimos de la casa paterna y entramos a formar otra familia. Todo es un éxodo. Salimos de un trabajo a otro trabajo, salimos de nuestra casa a la calle, salimos al trabajo, al estudio, salimos del colegio, a la universidad, salimos. Es un permanente salir y entrar. Podemos decir también en el plano espiritual. Salimos de la oscuridad a la luz, del pecado a la gracia, la conversión. Salimos
de la esclavitud a la libertad. Es un permanente salir de para entrar a. Y esa es nuestra condición de peregrinos, caminantes, transeúntes, nómadas. No permanecemos quietos. El ser humano va evolucionando, debe ir evolucionando, avanzando. En términos de hoy, es la condición de sinodalidad del ser humano, de peregrinaje. Como dice Pablo, somos como esas tiendas de campaña. Cuando los nómadas van caminando, no son sedentarios, van caminando y llegan al final del día a un lugar donde hay un río, donde hay pasto. Allí levantan su tienda para descansar y al día siguiente desbaratan la tienda y siguen caminando hasta llegar la noche a otro lugar. Así somos los seres humanos, caminantes en permanente éxodo. Es un permanente salir. Y en el Nuevo Testamento confesamos a un Dios que resucitó a su Hijo Jesús. Y encontramos el éxodo de Jesús, de la muerte a la vida, que sale del reino de la muerte. Es el éxodo de Jesús, es su Pascua, que viene siendo el credo fundamental de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Así como el credo fundamental del judío es el éxodo de Egipto, de la esclavitud a la libertad, de la opresión a la libertad. En el Nuevo Testamento tenemos el éxodo de Jesús, la resurrección de Jesús, que viene siendo el credo fundamental de nuestra fe. Tan es así que Pablo dice: si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los seres más tontos del mundo predicando algo que no sucedió. Pero como si realmente Jesús resucitó, nuestra fe no es vana. Entonces, miremos en esta clase del Éxodo, un hecho histórico, un hecho real que se convierte en un hecho teológico, porque Dios actúa en la historia y Dios es el que libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Este tema es supremamente fascinante, porque viene siendo la columna central de toda la fe en el Antiguo Testamento. Y la alianza con Dios, producto, consecuencia de ese éxodo. Dios me ha liberado de la esclavitud, ahora yo establezco un pacto, una alianza con Él. Bueno, mis queridos amigos, finalizamos así por hoy esta clase. Espero que les haya gustado. Quiero leer en los comentarios si les gustó esta clase, que viene siendo fascinante, maravillosa. Viene siendo un tema que toca la parte más íntima de nuestra fe, porque de ahí se desprende todo. Sin éxodo, sin resurrección de Jesús, no hubiese existido nada, ni iglesia, ni fe cristiana. Si Jesús no hubiese resucitado, nada de esto tendría sentido. Por lo tanto, es importante, y la invitación es que sigamos profundizando en este hecho que es muy importante, el hecho de la liberación, del éxodo y el hecho de la resurrección de Jesús. Y el hecho de nuestra propia resurrección y de nuestro propio éxodo, porque de eso se trata, aplicar
la palabra a nuestra vida. Bien, mis amigos, nos vemos entonces. Gracias a todos por estar ahí conectados. Nicole Sierra, Isabel Bravo Ríos, bendiciones. María de Jesús Blanco Verbel, bendiciones. María Alejandra González Bedoya, bendiciones. Compartan este video ahora que queda ahí en Facebook grabado. Muchas gracias a todos por su compañía, que valoro profundamente. Dios los bendiga y Dios derrame sobre cada una de sus familias muchos parabienes y muchas bendiciones. Feliz fin de semana.